Entonces el fitness inclusivo es adecuar o cómo puedo adecuar o cómo puedo mejorar lo que ya ofrezco o lo que quiero ofrecer en cuanto a servicios de fitness a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea de un tipo u otro. Bueno, cuéntanos un poquito para que la gente se haga un poco la idea, quien no te conozca, cuál es tu background, de dónde vienes, qué has estado haciendo hasta este momento en el que ya has montado tu propia instalación deportiva, ya eres empresario del fitness. Y pues, como te comentaba incluso antes, soy empresario a la fuerza, ¿no? Yo me siento mucho más cerca de la profesión de forma técnica, como graduado en ciencias del deporte y del mundo del entrenamiento y demás. He terminado siendo empresario por fuerza de querer trabajar para mí, de hacer las cosas a mi manera, como he ido eligiendo. Y en mi background en los años anteriores, pues dentro del enorme abanico que te presenta el mundo del deporte, he conocido diferentes realidades. No me considero un experto de algo, pero bueno, he podido trabajar con algunos deportistas profesionales, tanto con discapacidad como no, por ejemplo, en el mundo de las motos o en el caso de la discapacidad en el mundo del baloncesto en silla de ruedas, como deporte de equipo. Cuando terminé mi grado en ciencias del deporte, seguí formándome, como te digo, sobre todo en el mundo de entrenamiento. Mientras estudiaba, conocí diferentes realidades también de centro de fitness, como entrenador personal, como técnico, pues diferentes formatos, ¿no? Donde, pues más premium, por así decirlo, o más formatos low cost por aquella época, modelos diferentes, ¿no? He conocido un poquito también el ámbito universitario y docente, con alguna beca en el ámbito universitario y también en el mundo de la discapacidad. Bueno, pues me he ido moviendo. Siempre he priorizado a nivel personal la sensación de libertad, de estar trabajando en el sitio que elegía en ese momento y cuando dejaba de apetecerme cambiar de aires. Y al final yo tenía en mi cabeza la idea hace mucho tiempo de querer montar mi propio centro, cogiendo todo lo bueno de ese background precisamente y aterrizarlo en un centro, y eso es lo que hemos hecho en la cancha inclusiva. Llevas con la cancha inclusiva a día de hoy, diciembre, unos 3 meses más. 3 meses, somos muy babies. Soy, como te digo, un empresario súper aprendiz y somos muy babies. Llevamos 3 meses de vida, hemos montado el centro pues a la carrera, como son estas cosas, y aprendiendo sobre la marcha, porque nadie te enseña en la universidad ni en ningún sitio tus obligaciones y el emprendimiento está muy romantizado, entonces te vas dando golpes y vas aprendiendo. Y encima a la carrera, porque en una fecha tienes ya gastos fijos seguros, ¿no? Entonces no te queda más remedio. Y así hemos hecho 3 meses de montaje de centro, aunque teníamos bastante trabajo hecho para cuando encontrásemos el local, el sitio adecuado. Y ahora llevamos 3 meses de vida. ¿Contento? Contento, sí. Trabajo mucho, muchísimo. No es que me imaginara que fuese a ser diferente, pero muy contento. La verdad que el balance es muy bueno. Ha sido un año muy intenso, ya te digo, empalmé final de temporada del equipo profesional de baloncesto en silla de ruedas en el que he estado las 4 últimas temporadas, con que después de mucho tiempo, como suele ser en la vida, encontramos el local perfecto, donde de repente vas a un sitio ya sin muchas pretensiones, ¿no? Pensando que va a ser otro local que no te va a cuadrar demasiado, porque buscábamos algo concreto y de repente dijimos, es aquí y es el momento. Y cuando parecía que llegaba el verano y que íbamos a parar un poco, pues se alinearon los astros. A veces tú tienes planes, pero la vida tiene planes para ti. Y si tienes ahí la idea reservada, pues ya te digo, así surgió todo. Y muy, muy contento de trabajar con la gente y sobre todo de ofrecer algo que creo que es nuevo, que es diferente y que hacía mucha falta. Me ha encantado cuando han dicho que el emprendimiento está muy, has usado el término Romantizado, sí, romantizado, sí. edulcorado, sí. Sí, 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 literal. Muchas veces se piensan que antes de arrancar que no sé, nos han puesto esa visión de que el empresario es una persona que está todo el día en mesas comiendo y firmando contratos, cuando, bueno, hay un tipo de empresario que sí que habrá llegado a ese nivel, pero el resto estamos en la palestra. Perfecto. Pues, Jorge, yo creo que tenemos que comenzar, una vez que nos hemos presentado un poquito, que tenemos que comenzar por qué es el fitness inclusivo. Pues fitness inclusivo, en realidad lo ideal sería que no existiese ese término, ¿no? Y que mi centro, por ejemplo, fuese la cancha solamente y no la cancha inclusiva y no tuviésemos que presumir de eso, pero por desgracia hay una carencia, ¿no? Hay algo a mejorar en el panorama general.
Entonces, el fitness inclusivo es que los servicios de fitness, que los servicios de entrenamiento estén preparados para atender a las personas con discapacidad, que por desgracia, pues hablo en términos generales, ¿no? Por supuesto que habrá centros y hay sitios y hay entrenadores preparados, pero la realidad del panorama general es que cuando una persona con discapacidad quiere acercarse a una instalación, saltan las alarmas, ¿no? A este tío cómo le atendemos, a este tío cómo le recibimos, si está en silla, bueno, a ver, directamente a lo mejor ni se ha acercado porque sabe que a la planta de arriba a lo mejor no puede subir o que no va a poder encontrar todo lo necesario para ducharse, pero la gente con discapacidad no es solo la gente en silla. ¿Por qué una persona con síndrome de Down no va a un centro de fitness y nos parece tan raro? Pues bueno, a nivel mundial el 15% de la población tiene una discapacidad. En España un poquito menos, como suele ser en los países desarrollados, un 9%. Entonces, pues bueno, ya de primeras, si no prestamos atención a eso, estamos perdiéndonos ese porcentaje de personas y de potenciales deportistas para nuestro centro, ¿no? Entonces, el fitness inclusivo es adecuar o cómo puedo adecuar o cómo puedo mejorar lo que ya ofrezco o lo que quiero ofrecer en cuanto a servicios de fitness a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea de un tipo u otro. Has comentado dos cosas. Un problema con las instalaciones en el sector del fitness. De hecho, quiero que tengas, Jorge, toda la libertad de dar todos los palos que necesites dar hoy, Sí, porque creo que el sector del fitness es uno de los sectores que más alardeamos de salud, que más alardeamos de cambiar vidas, y creo que somos uno de los sectores que menos inclusivos somos, ¿vale? sí. Entonces, hablabas de dos cosas, de problemas en las instalaciones y de problemas en los profesionales. ¿Qué debe tener una instalación para ser inclusiva y cómo se debe de formar un profesional para tener la capacidad de trabajar? No sé si decir con discapacidad, porque claro, es un abanico muy amplio, ¿no? Pero cuéntame un poco de tu experiencia. Bueno, una instalación, bueno, hay una normativa, hay una legislación de accesibilidad que hoy en día todas las nuevas instalaciones deben cumplirse, ¿no? Pero bueno, puede darse el caso, eso, de instalaciones ya construidas, que digas que ahora mismo no me puedo permitir cambiar y hacer arquitectónicamente accesible mi instalación. Bueno, en realidad no pasa nada. Como decíamos, hay otros colectivos de personas con discapacidad a los que también podríamos atender, ¿no? Y un poco lo que yo veo es en el panorama, o por lo menos en mi visión, que voy a intentar ser honesto, y igual que reconozco que soy un baby empresario y que no tengo grandes claves empresariales aquí para nadie probablemente, pues voy a intentar ser honesto desde mi experiencia y con este tema. Entonces, pues bueno, lo que veo es que hacemos deporte de forma muy sesgada, ¿no? Y no queremos conocer otras realidades. Y al que le gusta un sistema de entrenamiento va con eso, si solo escucha a los que hacen lo mismo y qué bien estamos aquí y cómo funciona este sistema. Al que le gusta otro tipo de clases, otro tipo de entrenamiento va ahí, para él es el mejor y solo escucha esos testimonios y no se nos pasa por la cabeza a lo mejor compartir entrenamiento con alguien que tiene una discapacidad. Y no entiendo por qué. Entonces, bueno, las instalaciones, aparte de la accesibilidad, pues desde la gestión podrían a lo mejor, ¿por qué no?, contactar a centros cercanos de atención a la discapacidad, a clubes de deporte adaptado o de deporte inclusivo y decirle, oye, que tengo una franja horaria donde no hay mucha afluencia, que está floja, ¿os apetece venir a entrenar? ¿Hacemos algún acuerdo? ¿Tenéis un lugar para desarrollar vuestra preparación física como equipo? Bueno, pues hacer sinergias, ¿no?, con otras realidades, que parece que queremos cerrarnos y especializarnos mucho y solo presumir de lo nuestro y tirar piedras contra otras realidades. Y eso siempre me ha chirriado mucho. Y luego, como profesionales, que efectivamente uno de los grandes retos es que los profesionales del sector del fitness estén preparados para atender a la gente con discapacidad, porque una vez que alguien con discapacidad se decide y dice, quiero entrenar, quiero tener un entrenador personal, quiero ir a un centro deportivo, pues la realidad es que muchas veces los profesionales no están preparados para atender sus necesidades, pero en realidad es que no es una realidad tan diferente a cómo deberíamos trabajar con cualquier otra persona. A mí me llega un deportista, ya sea una persona a pie de calle, un deportista de rendimiento, y yo lo que intento es conocer su situación actual, recabar información, cómo está, cuál ha sido su trayectoria general, intentar ver cuáles son sus necesidades y cómo puedo ayudarle, adaptándonos un poco al panorama de su realidad, de su condición. Y con las personas con discapacidad, pues hacemos lo mismo, ¿no? Y yo estoy seguro que con la formación que muchos entrenadores tienen, podrían, y sobre todo con el acceso a información que tenemos hoy en día, ¿no? Porque es cierto que no existe
una formación reglada donde te preparen para atender en servicios de fitness a las personas con discapacidad, y es algo que pues es un pequeño sueño que tenemos por ahí y que estaría bien aportar. Pero creo que con el acceso a información que hay y que al final el protocolo no es muy diferente, como te digo, ¿no? Pues tú tienes un usuario con en silla de ruedas. ¿Qué necesita un usuario en silla de ruedas? Vamos a ver cómo está este hombro, qué descompensaciones musculares puede haber, qué necesita en su vida diaria, o preguntarle por qué quieres entrenar, cómo crees que podría mejorar tu vida entrenando, eres deportista o no eres deportista. Y en realidad es el mismo protocolo, y nosotros en la cancha, pues una persona entra por la puerta, le hacemos una valoración inicial, recabamos información sobre su realidad, acordamos unos objetivos o una dirección a la que caminar, y intentamos ir hacia ella, ya sea en formato individual, parejas o en grupos reducidos de 6, de la mejor forma posible. Y con ese formato se puede atender a la gente con discapacidad. Jorge, por lo que dices, creo que hay más miedo Eso es. a trabajar con lo desconocido que realmente el desconocimiento técnico de la posible minusvalía o de la Claro, minusvalía en sí. sí, 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 efectivamente. Muchas veces es miedo, ¿no? Es verdad que un tonto motivado es peligroso, pero hay gente muy formada que es un poco miedo y tal, y están perdiendo, como estamos hablando, pues una gran oportunidad laboral, de trabajo, y también de atacar una responsabilidad social, ¿no? Yo como gestor, si yo no concibo un gestor de instalaciones deportivas que sus números vayan bien y no dé una vuelta a cómo atender a la gente con discapacidad, porque al final pues las etiquetas de CEO, de gestor y de director están también para asumir la responsabilidad social que conllevan, y estaría bien dar una vuelta a cómo aportar un poco más de valor, pero también soy consciente que igual mi sensibilidad por mi trayectoria es más alta, ¿no? Pero bueno, eso es lo que intento también transmitir, que es una oportunidad que ¿por qué no? Has dicho un dato que, de hecho, preparando un poquito la entrevista, hablando empresarialmente, ya no técnicamente, ¿no? Sí, Estamos perdiendo 4,3 millones de personas en España en las que particularmente, no sé tú, Jorge, eres la primera instalación deportiva que conozco especializada en el tema. Nunca había escuchado de un centro deportivo que estuviese bien anichado en ese tema. Como dices tú, creo que es algo por lo menos a analizar, porque con lo difícil que está hoy en día el diferenciarse, claro. el atraer nuevos clientes, el atraer nuevos miembros hacia nuestros clubes, aquí tenemos ni más ni menos que, como tú dices, el 9% de la población. Vi otro dato que el 20%, el 20-21% de las casas, de los hogares, tienen alguna persona con un minusvalía en su casa. O sea que es un dato que a mí particularmente no lo conocía, y tengo que reconocer que me ha impactado y me ha hecho pensar el decir, madre mía, lo que estamos perdiendo. A nivel económicamente hablando, fuera del tema de responsabilidad, estamos en Fitness Club Secret, fuera Uh-huh, del tema técnico, que a todos nos gusta ayudar, uh-huh. y tremendo. Sí, efectivamente, o sea, hay como tres grandes oportunidades. Por un lado están los números a los que renunciamos desde el punto de vista empresarial, tal y como yo lo veo, y por otro lado, como es una cosa efectivamente que es novedosa y que te diferencia, pues, pues creo precisamente que le da valor a tu centro, ¿no? Y que yo creo que no hay mejor marketing para un centro que atender a una necesidad, que diferenciarse, que ser característico de algo que la mayoría no hacen. Y bueno, por lo menos en el poco tiempo de vida de la cancha inclusiva vemos que la gente que no tenía mucha experiencia previa con gente con discapacidad, pues también se enorgullece de pertenecer y aumenta su sentimiento de pertenencia al club por el hecho de trabajar de esta manera, ¿no? Y de atender a cualquier persona. Entonces, creo que sin duda coincido en que es una oportunidad enorme. De hecho, es una gran manera de hacer comunidad. Uh-huh. Ya no solo para la persona minusválida, sino o con discapacidad, sino para Ese es el término. sí, sí. Son términos que tenemos muy arraigados en la cabeza, ¿no? Sí, sí, Y que nos sí. cuesta usar Sí, con... incluso los medios de comunicación no los usa bien, pero vamos, el término adecuado, ya que estamos, es personas con discapacidad. El principio de persona primero, y luego la condición de discapacidad. Perfecto. De hecho, mi pareja tiene una discapacidad, o sea Ujú. que, Qué bueno. ¿vale? Lo que pasa es que nosotros en casa pues usamos los dos términos de cualquier manera por mi ignorancia. Perfecto.
Entonces, tenemos ahí, por un lado, creo que eso es un tip importante, tenemos una oportunidad a un nicho nuevo y tenemos una oportunidad también a generar una comunidad de forma diferente, porque sí que es verdad que las personas, entre comillas, que no tenemos discapacidad, Ujú. y muchas comillas, porque eh, no sé yo quién tiene más discapacidades que otros, eh, muchas veces cuando vemos este tipo de compañeros, cómo asumen, cómo afrontan la vida, hace que se generen vínculos muchísimo más fuertes que los que se generan normalmente en una instalación deportiva simplemente con ir con otra persona a entrenar. Estoy de acuerdo 100% contigo ahí. ¿Has dado ya algún tip de cómo podríamos hacer esa captación, ¿no? de este nicho? De forma concreta, ¿cuál crees que es la mejor manera de atraer a estas personas a nuestras instalaciones? Ahora mismo contactar directamente, porque como es algo tan inusual y que estamos como tan alejados que también la propia persona no se trata solamente de responsabilizar hablando mal y de dar palos a los centros, ¿no? También las propias personas con discapacidad a raíz de la situación se han alejado mucho de las instalaciones y son reticentes y dicen, no, probablemente mi experiencia ahí no sea buena. O sea, ellos son los primeros que también les cuesta acercarse, ¿no? Entonces, ahora mismo creo que la mejor manera es el contacto directo, sinceramente. Mi caso, además, es un centro pequeño comparado con otras entidades, ¿no? Y con otras marcas, con lo cual el contacto cercano y más personal probablemente lo trabajemos más que, como te digo, en otras grandes cadenas. Pero ahora mismo, concretamente para atraer gente con discapacidad, es lo que te decía, oye, igual que estudias un poco el mercado que hay en tu distrito cuando abres un centro o del centro que tienes para aumentar tus deportistas, pues decir, oye, ¿qué hay por aquí? ¿No? ¿Hay algún centro de atención a la discapacidad? ¿Hay algún club que trabaje con deportistas con discapacidad? ¿Podemos hacer alguna sinergia interesante? ¿Hay algún colegio? Pues lo que te decía antes, creo que esos son posibles oportunidades y que el riesgo, el coste-beneficio, pues es, joder, bastante positivo, no te cuesta mucho esfuerzo y a lo mejor te cubren ahí o les interesa o precisamente lo están buscando. Pero ahora mismo creo que esa es la manera, un contacto cercano. ¿Qué características y qué organización, una vez que hemos atraído, no voy a ir desgranando, una vez que ya tenemos claro que queremos hacer este tipo de proyecto, una vez que hemos contratado sobre todo para, como yo digo, para los prescriptores, ¿no? Para las personas que están trabajando con este tipo de población, Sí. ¿qué características en concreto tiene que tener la instalación? ¿Qué buscaste tú cuando decidiste montar una instalación con toda la experiencia que llevabas en el baloncesto y demás? Bueno, en realidad, como te digo, no se trata de promover y pedir grandes cambios poco realistas. Como no quiero que el mensaje sea, oye, tienes que poner tu centro patas arriba y cambiarlo porque aquí tiene que poder venir una persona en silla de ruedas si ahora mismo tu centro está montado y no es accesible, porque sé que eso no es realista y como gestor, pues oye, que no merece la pena, que me va a decir, ¿cómo voy aquí a plantearme una inversión de un dineral para que me puedan venir, cuánta va a ser la realidad, cuántas personas me van a venir, que no saben los números, y eso es lo primero, que el Excel te salga en verde, no en rojo, por supuesto. Entonces, un poco con lo que tienes y con los recursos que tienes y dónde estás situado, como te decía, pues darle una vuelta, eso ya sería un paso, ¿no? Y yo le atribuyo todo el éxito y toda la responsabilidad, o una gran parte de ello, a las competencias y a la preparación de los entrenadores y de los recursos personales. Para mí eso es prioritario y te vuelvo a decir que probablemente sea más exagerado porque nuestro centro es pequeñito, ¿no? Y precisamente se apoya y su punto fuerte es el trato cercano, el trato personalizado y ahí cobra más importancia todavía. Pero yo creo que incluso en los centros grandes se debería pues ser más exigente y también cuidar más a los profesionales, a los técnicos, porque al final venimos de una pandemia donde la gente que ha querido ha entrenado con un vídeo en su casa y hay mucha gente que sigue entrenando en su casa porque descubrió que es que con eso le valía, le era suficiente y encima no perdía tiempo en ir. Entonces, el plus que podemos darles que es pues equipamiento y sobre todo el factor personal, que eso probablemente no nos lo van a poder fácilmente sustituir, ¿no? Yo por lo menos pienso que eso es fundamental. Entonces, técnicos y entrenadores que estén preparados. Yo veo a los entrenadores personales y a los técnicos igual que los chefs, en función de su experiencia y de su recorrido, pues con estrella Michelin, con 2 estrellas Michelin o en fase pues eso, de chiringuito. De chiringuito. Y creo que es la realidad, y creo que es fantástico de que es una realidad que está ahí.
y que hay que aprender unos de otros y que no pasa nada por reconocerlo. Y nosotros, por lo menos, es así como trabajamos. Y a lo mejor yo necesito destinar un poco más recursos en cuanto a entrenadores para atender a gente con discapacidad, ¿no? Pues si tengo una sesión de un grupo de 6 o 8 y sé que van a venir una persona o dos con discapacidad, pues a lo mejor en vez de un técnico necesitamos dos. Pero bueno, vamos a ver desde la gestión si nos compensa y nos merece la pena. Y a nosotros sí, ya te digo. Me ha venido a la cabeza una pregunta porque has dicho, tampoco consiste en desmontar el chiringuito porque no sabes la gente que va a venir, ¿no? Y tienes claro el porcentaje de personas que asisten a... Te hago la pregunta porque tú estás muy metido en el tema. El porcentaje de personas que tienen una discapacidad en España, de ese 9%, de esas 4 millones y medio de personas que hay, ¿cuántas realizan ejercicio físico? ¿Cuál es el porcentaje de penetración dentro de esa población? Pues si el porcentaje es bajo en la población sin discapacidad, en la población con discapacidad es todavía más bajo. Entonces es algo que tenemos también que intentar cambiar, ¿no? Y que atacar. Sin duda es una necesidad también. Creo que es algo que está en cambio, porque van de la mano del resto de la sociedad y la sociedad poco a poco cada vez le da más valor a entrenar, a cuidarse, a hacer deporte, a no hacerlo de cualquier manera. Cada vez la población general pues tiene más información y dentro de esa cantidad de información yo creo que también tienen más información de calidad, ¿no? Aunque a veces estén un poco confundidos. Entonces creo que con las personas con discapacidad pues pasa igual. Creo que están empezando a entrenar cada vez más y más personas, además tienen más riesgos asociados precisamente al sedentarismo, todavía más probablemente en general que una persona sin discapacidad, con lo cual tiene doble sentido. ¿Cuáles consideras que son, la palabra no es influencer, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza, sus prescriptores, ¿no? Por ejemplo, cuando un neurocirujano o un traumatólogo de columna comienza a abogar por el ejercicio como parte del tratamiento, ¿vale? Pues se ve que cada vez hay más personas que buscan el ejercicio como parte del tratamiento de espalda, ¿no? O cuando yo me acuerdo, por ejemplo, hace ya unos cuantos años, que intentábamos atraer embarazadas porque sabíamos la ciencia que había a nuestros centros y era imposible. Hablabas con ginecólogos y prácticamente casi que te echaban de las consultas, como diciendo, pero tú estás loco, ¿no? Y ahora cada vez hay más ginecólogos, hay más ginecólogas que están recomendando y eso hace que vengan muchísimas más futuras mamás a nuestras instalaciones. Estas personas son las prescriptoras, son las que tienen influencia en la decisión de la paciente o del paciente. En el caso de la discapacidad, ¿cuáles crees que son esos prescriptores, esos influenciadores? Pues a los que habría que empezar a intentar educar. Por supuesto, desde el ámbito de la medicina, los familiares, porque muchas veces en el caso de las personas con discapacidad el entorno familiar es todavía más influyente que en una persona sin discapacidad. Y aquellos profesionales también que tienen de apoyo durante su vida diaria o en etapas iniciales desde que adquieren su discapacidad o en etapas iniciales de vida, como puede ser, pues a lo mejor es un educador social, a lo mejor es un terapeuta ocupacional, a lo mejor es un profesor, un docente. Entonces es muy multidisciplinar, por eso es complejo, pero bueno, es a nivel social, ¿no? Con todos los elementos. Como te digo, la situación no es muy diferente de la sociedad en general, solo que tiene esos pequeños matices, ¿no? Pero no es muy diferente. Genial, súper interesante. Jorge, hablando ya un poco más a nivel genérico de lo que es una instalación y demás, acabas de pasar por el proceso de abrir una instalación, de hacer una apertura. Para el compañero que diga, yo quiero hacer una apertura, sea un centro enfocado en un nicho o en otro nicho, en el que sea. ¿Qué problemas te has encontrado? Dinos 2-3 problemas que digas, estos son los 2-3 problemas más grandes que me he encontrado y cómo los has solucionado. Pues mira, durante la fase de montaje del centro, una sensación de falta de saber, de conocer mis obligaciones, ¿no? Y de decir, todo el mundo habla de emprendimiento, pero no te enseñan, como te digo, pensaba que me había formado bien en el entorno universitario, etcétera, y nadie te enseña cuáles son tus obligaciones, los pasos a seguir y qué debes ir haciendo. Y encima, como te digo, como te entra la prisa por las obligaciones económicas,
pues vas un poco sobre la marcha cometiendo algunos errores. Entonces, conocer las obligaciones y los pasos a seguir a nivel pues de responsabilidad legal y de saber de otros ámbitos donde no eres tú el experto, ¿no? Y te toca nadar ahí en un mar a la deriva y fiarte un poco y buscar apoyos pues lo más sólidos y lo más de confianza posible. Entonces, pues el montaje es muy duro. Aunque tengas el dinero, aunque tengas la localización ideal y hayas ya aprendido que es fundamental la localización y que eso es innegociable y lo tengas todo, aún así el montaje es difícil, porque ni siquiera, muchas veces me encontraba que ni siquiera conocía lo que tenía que hacer, tenía que ir descubriéndolo, ¿no? Y luego, a la Por, un hora de eje- empezar a por, funcionar, por uno o dos ejemplos claros de dónde te has sentido más perdido. joder, pues responsabilidades legales y burocráticas de permisos de obra, etcétera, de qué tipo de permiso de obra tiene que tener la reforma de mi local, cuándo la tiene que tener vigente, este tipo de necesito un proyecto de un arquitecto para mi reforma o no, porque claro, si le preguntas a un arquitecto te va a decir que sí, porque cada uno va a reparar su patio y pues en todos los ámbitos, en el ámbito, por si no conoces de la instalación eléctrica, que te toca aprender absolutamente de todo y me sentía perdido y me sentía trabajando en fuera de mi zona de confort totalmente. Yo sabía de algo de entrenamiento, de preparación física y me he tirado, nos hemos tirado, vamos, no solo yo, varios meses intentando trabajar en profesiones que no eran las nuestras y aprendiendo de cosas de los que no sabíamos de todos los ámbitos, ya te digo, instalación eléctrica, permisos y obligaciones legales, constitución empresarial, obligaciones tributarias para no ir a pasar la Nochebuena a Soto del Real por querer montar un centro de entrenamiento. Ya está, que no te lo enseñan en ningún lado. Ni te comentan que existe. Claro, no hay un sitio donde puedas pedir vez y decir, oye, que quiero montar esto. No, no lo hay, porque los sitios de asesoría al emprendimiento tampoco, no es real. Mi experiencia pues no ha sido buena. Donde digas, oye, quiero hacer esto y encima quiero aportar valor a la sociedad, ¿sabes? Que no es una casa de apuestas. Por lo menos dime qué pasos tengo que seguir, qué tengo que ir haciendo. Y nada, tienes que ir descubriéndolos tú a fuerza de equivocarte y muchas veces las equivocaciones pues también valen mucho dinero, ese dinero que tenías reservado para comprar tu material y demás. Pero bueno, son fallos de novato. Supongo que los grandes empresarios o que la experiencia pues ya te hace ir mejorando y supongo que seríamos más eficaces ahora si montamos un segundo centro. ¿Qué cosas harías diferentes en ese segundo centro? ¿Qué cosas haría diferentes? Pues tener, ya te digo, como si fuesen las instrucciones de un mueble del IKEA, todo bien delimitado, qué quiero hacer primero, qué quiero hacer después. Muchas veces hemos hecho pasos que iban antes, después, por desconocimiento. Entonces, principalmente eso, saber qué va antes y después en la fase de montaje. Y luego, eso, que no solamente es encontrar el local y tener el presupuesto y demás, ¿no? Que hay muchos elementos más y obligaciones de todo, de diferentes ámbitos. Y luego, a la hora de empezar a funcionar y cuando ya lo tienes montado, pues tienes que cambiar el chip y decir, vale, ahora sí que me quiero dedicar a esto, a mi centro, y tienes que tener preparado a qué personas quieres que vengan, qué les vas a ofrecer, qué es lo que presentas y por qué es mejor y tener eso un poco más ordenado. Tenía la sensación de que todo iba muy rápido. ¿Cuál es, ya una vez montado, que ya estás recibiendo a la gente, ¿Sí? cuál es el mayor problema con el que crees que te estás encontrando ahora que llevas 3 meses? Bueno, ahora poder adecuar los recursos del centro, ¿no? Y los entrenadores que trabajan y todos los recursos del centro, poder ir adecuándolos progresivamente al crecimiento que va teniendo el centro. Desde mi posición, este está siendo el mayor reto, la verdad. No sé si es porque no tenía tanta experiencia en esto, o bueno, no, lógicamente, pues porque empiezas de cero y dices, no sé, dentro de un mes y medio si voy a tener todo pérdidas, si voy a estar más o menos ahí, o si va a ir la cosa un poco bien. Entonces, pues claro, es difícil decidir qué haces con los recursos o cuánto, o dices, o tengo mucho dinero destinado a poder perderlo, ¿no? Y que sea y que sea lo que sea. Entonces eso me ha costado bastante, pues la realidad, porque nuestro presupuesto pues era bastante ajustado, no teníamos un margen enorme y gigantesco para que durante muchísimos meses el centro fuese mal, por consiguiente pues teníamos que ir poquito a poco ajustándonos a la demanda de deportistas y de gente. Entonces todo el rato ha sido cambiante y ha habido que ir adaptándose
Ha habido una situación del centro la primera quincena de septiembre, otra la segunda, otra en octubre, otra a finales de octubre, otra en noviembre y ahora empezamos seguro una fase nueva. Esa es un poco la sensación y lo que más me ha costado. Respecto al trato con la gente y al servicio que ofrecemos, muy bien, porque lo tenía muy claro, creo que es la forma en la que se deben hacer las cosas y se funciona bien. Yo quiero que mis deportistas o tengan resultados o sepan por qué no los tienen, ¿no? Ser honestos con ellos. Y eso no funciona y creo que el formato de trabajo es, como te digo, los grupos reducidos, personalizar el entrenamiento. Creo que las grandes recetas para que hagan lo mismo decenas y decenas de personas, pues es mejor que no hacer nada, mucho mejor, pero pues se queda un poco cojo, ¿no? Y tenía claro que era la forma de trabajar. También es cierto, como te digo, que no necesitábamos muchísimas personas, necesitamos trabajar bien con unas pocas personas y que ellos digan, oye, este centro que acabo de abrir aquí está bien, no me ha funcionado muy bien, tengo ya algo de experiencia en otros sistemas de entrenamiento, en otros tipos de gimnasios, no me han funcionado muy bien, no me he enganchado, me he lesionado, no he conseguido lo que esperaba, me han vendido una cosa que luego no ha funcionado y la sensación un poco es que hemos ido recogiendo muchos casos así y poquito a poco se han ido enganchando y espero que ahora en la cena de Navidad pues se lo cuenten a todos sus familiares, a la gente y a los vecinos y ya está, y por cada un deportista contento que tenemos en el centro, en enero sean por cada uno 4 personas llamando a la puerta diciendo, oye, que me han contado que aquí trabajáis así. ¿Cómo es esto? Es un Muy poco bien. la situación y cómo la veo, con toda honestidad, y cómo ha sido. Más o menos, por entender un poquito el tipo de centro, más o menos, no hace falta el dato concreto. Claro, En qué volumen de clientes te estás moviendo? eh, tenemos 70 deportistas, 70 personas casi activas. Muy bien, en 3 meses está muy bien. Yo creo que sí, nuestro modelo de centro es para atender a 120 personas, probablemente realistamente para trabajar con calidad y no saturarlo, no más. Y ya te digo, no muchísimos profesionales, pero que estén bien reconocidos, bien cuidados, que se sientan identificados con lo que hacemos, con el método de trabajo. Es el modelo de nuestro centro, no sé el día de mañana o si montamos otro si cambiará, pero ahora mismo es así como trabajamos. Has comentado una cosa que eh, es una pregunta un poco ambigua, pero me gustaría que intentásemos aportar un poquito. Has comentado tener ese margen de seguridad porque no sabías si iba a ir bien el primer mes, si no iba a ir bien, si entraba gente, si no entraba gente. Claro. Desde tu punto de vista, como dices, de baby emprendedor, ¿no? Mm. Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es el margen de seguridad que deberías de tener en dinero para que si el centro no empieza a facturar, no está facturando? Entiendo que no hiciste preapertura, por lo que me estás comentando. ¿Cuántos meses deberías de tener de margen de seguridad para que no se te caiga el proyecto en caso de que no arranque lo rápido que quieres? Desde tu punto de vista. ¿O cómo habéis Desde, arrancado vosotros? Sí, con nuestro modelo de centro, nuestros números y nuestra propuesta, pues los gastos y lo que cueste tu centro durante 3 meses. Vale. Nosotros por lo menos así lo planteamos. Dijimos, lo que vamos a costar durante 3 meses, facturando nada o casi nada. Y vamos a ver cuánto facturamos. Y después de esos 3 meses vamos a hacer una foto, vamos a pararnos a revisar un poco cómo ha ido la tendencia y sobre esto ajustamos. Afortunadamente, como te digo, nos ha ido bien, estamos muy contentos. ¿Hicisteis preapertura? En redes y sí, la primera semana de septiembre, o sea, el centro ya estaba abierto, empezaba a funcionar, pero desde cero, en esa tan pequeñita escala que casi era como una preapertura, pero muy poquito, solamente eso y en redes y a nivel de la gente con la que nosotros trabajábamos, a nivel, o sea, que todo es bastante cercano, honestamente, en nuestro modelo. Pero bueno, ahí estamos, 70 deportistas en 3 meses, creo que no está mal. Muy bien, no, está muy bien. Yo, por si a alguien, por dar otro punto de vista, eh, yo cogería un margen mínimo de 6 meses. Uh-huh. Sé que algunas veces es complejo, ¿vale? Porque no te lo permite, pero bueno, si no te lo permite, a lo mejor tienes que revisar la estructura de gastos de inversión que has hecho y comenzar desde otro punto de vista, ¿no? Perdona, estoy completamente de acuerdo en los 6 meses. La característica de nuestro centro es que si iba muy mal, pues casi podía trabajar yo solo, o casi Claro. yo solo y otro entrenador, ¿no? Porque yendo a mínimos, ¿no? Como que hay ese margen.
pero estoy de Claro. acuerdo totalmente. Es que me ha venido a la cabeza la pregunta porque la semana pasada estaba hablando con un entrenador que nos solicitó un poquito de mentoría Ujú, porque quería montar su primera instalación y era una persona que venía sin clientes, prácticamente sin experiencia, ¿no? Y bueno, tenía una idea muy buena, como todos tenemos ideas muy buenas, pero luego las ideas hay que validarlas, son simples hipótesis. Y el planteamiento de inversión, ¿no? que tenía, pues no era una tontería, ¿vale? Para una persona única, ujú. no era una tontería. Estábamos hablando de muy cerca de 6 cifras. Y una de las cosas que le planteamos fue, bueno, ¿por qué no antes de arrancar, si no tienes esa capacidad de tener esos 6, 7, 8 meses en los que te vaya muy mal el negocio? Porque hay muchos negocios que abren 3 meses y como no tienen dinero para poder seguir pagando el alquiler, después de hacer toda la inversión tienen que cerrar y has perdido todo el dinero. Hay otras maneras de probar las hipótesis, como alquilar un espacio dentro de un gimnasio, alquilar un espacio dentro de otra instalación, Ujú, alquilar un espacio dentro de un colegio y empezar a llenarte de clientes que te permitan, cuando des el salto, por lo menos tener los gastos básicos cubiertos, ujú. ¿vale? Y te he hecho esa pregunta porque me parece interesante, sobre todo para el que está iniciando desde cero. Jorge, ¿cómo ves tú los siguientes años en el sector? ¿Qué pasos queréis dar vosotros? Ya te digo, yo creo muchísimo en nuestro modelo y en la forma en la que trabajamos. Al final, la ilusión bueno, la ilusión no, la filosofía pura de montar nuestro centro era aterrizar a cualquier persona que quisiera la forma en la que trabajábamos con deportistas profesionales, con deportistas con rendimiento, ¿no? Y cuál era la forma más realista y más posible de hacerla. Pues un modelo en el que hay un fisio y un entrenador que trabajan de la mano, que es como lo hacemos, un modelo donde se valore muy bien inicialmente la situación y hacia dónde se quiere ir. Entonces, creo, no soy, como te digo, un grandísimo experto, pero creo que la forma de trabajar es esta, de forma lo más personalizada posible, en grupos reducidos. Creo que es la forma más eficiente y más poderosa. Entonces, ojalá el futuro venga por ahí. Y sinceramente, creo que va a venir, porque ese factor humano y el factor personal, pues al final lo llevamos innato, lo llevamos dentro de nuestros genes, y el factor de necesitar movernos, de hacer deporte y hacerlo pues en compañía y atendidos por personas, creo que eso no nos lo pueden quitar y es muy poderoso. Entonces, me gusta pensar que el futuro va a ser así. Centros se mantendrán seguramente modelos de centros muy grandes y más económicos y trabajando a gran escala y de forma más impersonal, donde el deportista vaya por libre, pero creo que están en auge y que van a crecer esta forma de trabajar, ¿no? De centros también más pequeños o centros muy grandes, divididos en espacios más pequeños, donde conozcas a tu entrenador y sobre todo le conozcas profesionalmente, ¿no? Sepas que este tío que viene a entrenarme tiene este recorrido, es este tipo de profesional y por eso se encarga de algo tan poderoso y tan serio como es mejorar mi salud y mejorar mi rendimiento. Y al revés, ¿no? Donde el entrenador, por supuesto, conozca a la persona que entra por la puerta, le conozca desde el punto de vista de expediente de salud y expediente deportivo. Eso es lo que yo he mamado en mi background y es la forma en la que creo que se trabaja con mayor calidad con las personas y como creo que se debe trabajar en los centros y quería comprobar si era posible llevarlo a cualquier persona. Y eso es lo que le contamos a la gente que entra por la cancha y no nos conoce y viene a preguntar sobre ese centro que hemos abierto. Pues mira, de esta forma hemos trabajado con otros deportistas tiempo atrás y aquí hemos intentado aterrizar en la misma metodología a cualquier persona. Y, y Muy así bien. trabajamos. Para las personas que después de esta entrevista se les haya encendido el chip y quieran empezar a mirar las posibilidades de tomarse en serio en su proyecto el fitness inclusivo, aparte de la cancha, ¿tienes algún proyecto más que conozcas en el que puedan observar y puedan aprender de ese proyecto? ¿Conoces a alguien más, tanto en España como fuera, que digas, eso merece la pena verlo, cómo están trabajando? No, por supuesto, la verdad que aquí en España no, centros de fitness privados o públicos donde a gran escala se trabaje así con calidad no conozco y sé que ha habido algunos intentos de especializarse solo en gente con discapacidad y no han funcionado muy bien. Por eso, como te digo, nosotros presumimos de que es un centro inclusivo,
pero por la carencia del panorama, no porque nuestro centro sea solo, ni mucho menos, para personas con discapacidad, ¿no? Para dar respuesta a eso. Entonces, sinceramente, no conozco aquí en España centros de referencia. Hemos intentado ir un poco abriendo camino. A lo mejor los hay y todavía no he dado con ellos. Sé que hay algunos centros de CrossFit donde trabajan de forma adaptada y atienden a la gente con discapacidad. No te puedo decir que conozca de forma tan cercana como ejemplo ninguno de ellos. Sé que en Estados Unidos van por delante, como en muchos temas de este sector, y allí pues no necesitan muchas veces presumir tanto de la etiqueta, ¿no? Y está más normalizado que en un centro entrene, o en algunos centros entrene gente con discapacidad. Has comentado algo súper interesante y es que conoces algunos centros que lo han intentado pero que no lo han conseguido. ¿Sabes con qué problemáticas se han encontrado? ¿Sabes qué problemas han tenido por casualidad para poderlos compartir? Creo que ese contacto a la persona con discapacidad, ¿no? Como te decía, que muchas veces se intenta, pero es más complejo de lo que parece, ¿no? Y la gente con discapacidad estaba reticente. Me suena un centro que abrieron en Valencia, no recuerdo ahora mismo el nombre, años atrás, que duró unos años, pero cerró. Y nunca he llegado a contactar ni a hablar directamente con ellos, ni conozco la problemática, pero intuyo que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Al final hablábamos de unos números significativos a los que renunciamos como gestores si atendemos a personas y obviamos a la gente con discapacidad, ¿no? Pero la realidad es que para especializarnos, pues el número de potenciales clientes no es tanto. Si estás en una ciudad grande ya hay muchas oportunidades o no es tan fácil desplazarse, y si estás en una ciudad pequeña, pues oye, no hay que ponerse tampoco románticos. La realidad es que probablemente no haya tantos potenciales usuarios. Por eso lo ideal, tanto desde el punto de vista de los números como del punto de vista de convivencia social, es también la Un inclusión híbrido. y que convivan juntos. Entonces creo que el principal error ha sido especializarse y trabajar solo por y para personas con discapacidad, que tampoco lo veo en este caso, ya te digo, el camino. Creo que nosotros, como te digo, me gustaría no tener que presumir de que nuestro centro es inclusivo y atiende a gente con discapacidad porque fuese un poco lo normal, simplemente, pero la realidad es que si solo te enfocas y te especializas en eso, pues los números son bajos, son probablemente, pues no sé, igual de bajos o más que cualquier otro colectivo donde te especialices, ¿no? Ya sabes. Dime, No, dime. me parece interesante porque siempre hablamos de todo lo bueno, ¿no? Y nunca hablamos de lo malo y eso es una de las cosas que yo en concreto, a ver, llevo desde 2009 en el sector y he visto intentos de especialización muy potentes Uh-huh. porque la especialización atrae mucho, pero hay que ver que el nicho, esos 4,5 millones en este caso, están distribuidos en toda España. Eh, Efectivamente. y luego estamos hablando de que si estamos en una ratio de penetración del sector del fitness de un 11, de un 12%, en Eso este es. sector, en este nicho posiblemente sea mucho menor porque hay mucho miedo. Por eso te hablaba de cuáles creías que eran los prescriptores, porque muchas veces el entorno que tenemos que hay alrededor de esas personas es el verdadero problema, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las embarazadas pasa, te siguen. Me acuerdo ya, yo creo que era en 2020, cosas así, una chica que estaba entrenando en su última semana de embarazo. Uh-huh. Me dice, esta semana he venido a escondidas porque mi marido y mis padres dicen que qué hago aquí en la semana 40 entrenando. No saben que he venido. Bueno, pues pasa, supongo que también el desconocimiento puede pasar lo mismo con los temas Absolutamente. de... La sobreprotección del entorno y por supuesto que es una realidad. Es muy acertado lo que dices. Y el hecho de no pensar en el, bueno, no, es que tengo que montar una clase que sea exclusivamente para discapacitados, ¿no? Una clase que sea exclusivamente para embarazadas, una clase que sea exclusivamente para gente con problemas de espalda. Si tienes un gran volumen de atracción, es lo perfecto. Pero la realidad es que muchas No, veces no es realista. No va a montar salir. una clase solo de embarazadas en el horario justo que le viene bien a todas las embarazadas, si estás en un... es complejo, es No, complejo. no, sin duda. No ha salido bien. Como tú dices, que tú eres que tiene más experiencia. Lo ideal es, como te digo, pequeños actos, pequeñas acciones, donde los recursos que tengo, darle una vuelta a cómo puedo ponerlos a disposición de la gente con discapacidad a nivel, a corto alcance, ¿no? En mi comunidad cerquita. No te voy a hablar del futuro, te voy a hablar del presente. Venga, me lo compro.
Te voy a hablar del presente incluso un poquito del pasado, ¿no? Lo que se ve es una profesionalización del sector tremenda. Creo que cada día somos mucho más conscientes de que a la hora de montar un negocio, estás montando un negocio. O sea, no eres un licenciado en ciencia de actividad física que va a ejecutar clases. Creo que cada día es la gente es más consciente de que hay que pararse a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la parte técnica. El que no haga eso, bajo mi punto de vista, al no ser que sea un crack en las relaciones personales, está fuera. Y particularmente sobre lo que hemos hablado hoy, va a sonar duro lo que voy a decir, pero por un lado está esa responsabilidad social que la deberíamos de tener todo, como bien dices, y que es una de las cosas, como hablamos con Manel Valcárcel el otro día, que cada día se va a exigir más a la empresa. De hecho, en Estados Unidos se ve que cada día se está exigiendo más a la empresa esa responsabilidad social. Pero hablando puramente de tema de números, el hecho de observar estos nichos que nadie está tratando o que casi nadie está tratando y estar siendo de los primeros ahí, creo que va a ayudar a posicionar muchísimo, a atraer a muchas más personas a nuestras instalaciones y a posicionar esa instalación como una instalación referente. De hecho, y ahora me voy al futuro, no hay más que ver, en el tema inclusivo, no hay más que ver, no conozco bien el dato, pero sí que he leído un poquito por encima. El número de entradas, por ejemplo, que se vendieron en las Olimpiadas en Brasil, en las Olimpiadas, en las Paralimpiadas, y el número de entradas que se vendieron en las Olimpiadas, entre comillas, normales. A nivel mediático es mucho más interesante ver a Paralímpicos que unas Olimpiadas normales, y eso creo que va a tener una atracción tremenda a atraer. Yo creo que en este caso los deportistas paralímpicos de élite son los influencers, sin duda, de la persona de pie de calle con discapacidad, y creo que va a haber una atracción muy potente a que la persona discapacitada comience a hacer ejercicio, y el que esté ahí y lo esté comunicando de forma correcta va a tener un volumen interesante de personas o proyectos ahí. Qué bueno. Además, mira, perdona, te doy al hilo de lo que dices y de lo que hemos hablado un apunte. Muchos de esos deportistas que pelean, quizá los que vemos en las Paralimpiadas, en los Juegos Paralímpicos, no, pero ya tengan medios. Pero muchos deportistas paralímpicos que pelean por clasificarse y por una beca ADO, la realidad, y esto te lo digo con conocimiento de causa, es que no tienen instalación y no tienen recursos para desarrollar su entrenamiento correctamente. O sea, hay muchos deportistas con discapacidad que reciben sus entrenamientos a distancia porque lo compaginan con sus estudios, con sus trabajos, etcétera, porque una beca o una posible beca no te da para vivir, y tienen que llevar a cabo sus entrenamientos en alguna instalación y tienen esa necesidad, por lo cual nosotros, eso es un llamado definitivo a todos los responsables de instalaciones deportivas. Te garantizo que es así, sin duda, y me acaba de venir a la cabeza cuando hablabas de este tipo de deportistas, que sin duda son los que abanderan este cambio. Pues sí, realmente es que a mí me parece espectacular, ya te digo, estuve leyendo sobre los datos de las entradas, en concreto las Olimpiadas de Brasil, si no recuerdo mal, y, y fue brutal la atención mediática que se recibió. Y evidentemente cuando hay atención mediática, esa va a ser la atracción. Jorge, de verdad, muchísimas gracias. De hecho, te digo públicamente que te voy a llamar porque quiero que me expliques ya más internamente tu parte de cosas de tu modelo. Incluso me gustaría ir, si me lo permites, a ver tus instalaciones, porque me parece algo muy interesante para traer también a nuestras instalaciones. Es algo en lo que voy a estudiar y, si me lo permites, me voy a apoyar en tu conocimiento. Pues encantadísimo. A eso hemos venido, para eso me he lanzado al mundo del emprendimiento y a todo lo que conlleva estar ahí pegado al móvil, a las responsabilidades que conlleva emprender y a los sacrificios para intentar aportar precisamente esto. Así que me alegro mucho y ojalá podamos ahí
seguir haciendo camino. Vamos, nuestro centro es bienvenido y tiene las puertas abiertas no solo a la gente, a los deportistas con y sin discapacidad, sino a otros profesionales a que nosotros compartamos nuestro método y la información, sin duda. Pues nada, los que veáis esto, tanto en directo como luego en diferido en YouTube, ya sabéis, @lacanchainclusiva, ahí tenéis a Jorge que seguro que os echa una mano. Después de hablar de todo el mundo de empresa, creo que como técnicos que somos nos encanta ayudar a la gente y es una responsabilidad social el abrir nuestras instalaciones simplemente a un usuario más con unas condiciones diferentes. No tiene más. Sin duda, merece la pena, sí, sí. Muchas gracias también. Hasta la vista y que vaya muy bien también.